Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad. Enseguida vamos a estar aquí con la doctora Graciana Peñafort, con el doctor Maximiliano Rusconi, con el senador provincial Paco Durañona. Vamos a seguir hablando en profundidad del tema que hay que seguir hablando en la Argentina de hoy. Cómo está saliendo a la luz de lo peor del plan sistemático de persecución para la eliminación de adversarios políticos y de todo aquel que no pensaba o pensaba diferente al macrismo que se estableció en la Argentina en los últimos 4 años, que lo reveló en las últimas horas el periodista Carlos Pagni, muy suelto de cuerpo, y que se va conociendo día a día cómo en las causas armadas durante 4 años por el macrismo se van cayendo, o cómo también en los juicios orales que se están realizando, se están produciendo testimonios importantes, muchas veces de testigos aportados por la querella, como en el caso a la persecución de este grupo, donde ya salió la semana pasada que la AFIP de Alberto Abad había armado en su estructura un grupo de tareas para perseguir a los directivos del Grupo Indalo y a todo el grupo. Y ahora, hoy se conoce otra noticia que conmociona fuerte y que pone al desnudo cómo el Estado de Macri persiguió, en este caso, al Grupo Indalo. Juan, vamos que tenemos información importante. Así es, Gato. Hay novedades importantes que llegan desde la sindicatura que fue designada por la justicia, ¿sí? Por la justicia comercial en esta oportunidad. Claro, cuando la AFIP decreta o de alguna forma la quiebra de Oil Combustibles, el juzgado comercial nombra síndicos en la empresa que son los que se meten dentro de la empresa para seguir la actividad. Esos síndicos denuncian. Sí, vos dirás, bueno, denuncian a Oil Combustibles dándole la razón a la AFIP. No, denuncian todo lo contrario, denuncian que por culpa de la AFIP, Oil Combustibles fue a la quiebra. ¿Sí? Y dicen, denúnciese a la AFIP, a los funcionarios de la AFIP, que llevaron adelante esa persecución. ¿Por qué? Porque como vos decías, repasamos la semana pasada el testigo de este funcionario que declaró en la AFIP, Jorge Schiaffino, si no me equivoco, su nombre, que dijo, sí, había un grupo, un comando que directamente funcionaba de manera paralela dentro de la AFIP y se dedicaba a entorpecer cualquier tipo de posibilidad de pago por parte de Oil Combustibles, de Grupo Indalo. Vamos a ver justamente qué fue lo que dijo la sindicatura, insisto, sindicatura designada por la justicia, como si faltara alguna prueba más, ¿no? Ya tenemos la pericia de la Corte Suprema que decía que al 10 de diciembre de 2015 no había deuda exigible. Es decir, acá lo que se ve es que la AFIP de Alberto Abad está cada vez más complicada. Sin duda. Y Alberto Abad está más complicado. Sin duda. Por haber organizado un grupo de tareas para perseguir y con la denuncia de los síndicos contra la AFIP. Fíjate lo que dice. Está denunciando a la AFIP por forzar la quiebra de Oil. La sindicatura constató que hubo maniobras dolosas, es decir, con dolo, para destruir a la petrolera y empujarla a la ruina. El organismo actuó por fuera de sus facultades para incrementar la deuda y volverla incobrable. Algo que hemos revelado acá en Minuto 1 y que hemos desarrollado. Cómo se iban dando resoluciones por parte de la AFIP de Alberto Abad en la medida que los implicados en la causa iban avanzando a través de la persecución perpetrada en la causa penal por Ercolini. En un momento la AFIP dice, vamos a cambiar la categoría para aquellos que se pueden adherir a planes de pago. Vamos a decir que Gustavo Silvestre, si está denunciado, o sea, viene alguien, presenta una denuncia en tu contra y vos no te podés adherir a un plan de pago. Una cosa hecha completamente a medida de qué, bueno, de la de persecución, lo que pedía el Poder Ejecutivo. Porque así también sacaron a las empresas de este grupo de planes que la AFIP había habilitado en los últimos años de Macri. De hecho, los hemos mostrado cómo se iban generando resoluciones y en la medida que iba avanzando la causa de Ercolini, el gran hombre que llevó adelante este tipo de operación a pedido del Ejecutivo, si pasabas a imputado, cambiaban la resolución y decían, bueno, ya no es denunciado, es imputado. Procesado y así. Era una cosa hecha a medida. Sigamos, a ver. Seguimos. Marzo de 2016, AFIP excluye sin motivo a la petrolera de los planes de pago por el impuesto a la transferencia de combustibles. Una gran mentira que se está cayendo. Por suerte se está cayendo porque la verdad es que lo del Poder Judicial ha sido sumamente tardío. El mismo organismo le había otorgado el plan un mes antes. Seguimos viendo el detalle, insisto, la sindicatura designada por la justicia. Acá no estamos hablando ya de la querella ni de la defensa.
La propia sindicatura elegida por el juez comercial está diciendo esto. A 2016 los planes de pago por el ITC estaban al día y no había deuda exigible, algo que ya había corroborado la Corte Suprema, la pericia realizada por la Corte Suprema de Justicia. La AFIP entabló en marzo de 2016 más de 20 ejecuciones fiscales que trabaron embargos y le impidieron a la petrolera continuar operando, y de hecho la sindicatura, esto es importante, invita al resto de los acreedores de Oil a decirles, también denuncien a la AFIP si quieren, porque la verdad es que están en todo su derecho. Ustedes no pudieron cobrar porque la AFIP generó todo esto para entorpecer cualquier posibilidad de rescatar a la empresa. Bien, se le está dando vuelta, digamos, y cómo está saliendo a la luz este mecanismo de persecución, que en este caso había ideado Alberto Abad, del cual colaborador Ricardo Gil Lavedra también, para perseguir, pero en un esquema muy similar a otras situaciones de la Argentina. La gran pregunta es si van a responder con su patrimonio, los Abad, los Cuccioli, los Macri, la mesa judicial. Ahí habrá que ir también por el patrimonio, porque obviamente las demandas contra el Estado, pero contra el patrimonio de estas personas que fueron las que persiguieron y armaron estos grupos de tareas. Bien, gracias Juan. Por favor, Gato. Enseguida vamos a ir justamente con Graciana Peñafort, con el doctor Maximiliano Rusconi. Ya lo tenemos aquí a Maximiliano Rusconi, así que vamos a justamente empezar. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Cómo está? También está el senador Paco Durañona, que vamos a hablar de la política con este tema. Bueno, ¿cómo todo está saliendo en este caso de Oil? Bueno, ayer fue puesto en libertad su cliente Julio Devido. ¿Cómo todo está saliendo a la superficie de este entramado de persecución que se había hecho en la Argentina de Macri, ¿no? Y bueno, se está conociendo una matriz. Esto no fueron casos aislados, fue una matriz impulsada por el Poder Ejecutivo en el marco de un pacto con algunos grupos de medios. Claramente fue una matriz espantosa que yo creo que la Argentina con estas características nunca la había vivido, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en presencia de esto de utilizar la justicia penal para el encierro del opositor, para callar una idea, para sacar un diputado experto en energía, para acallar una voz que podía oponerse al desguace del Estado. Bueno, esto hemos dado un salto de inmoralidad que, bueno, estos jueces ahora se sienten, es gracioso como algunos medios pretenden colocar a los jueces que se están yendo por una ventaja jubilatoria, con el argumento de que eso en verdad, eso es una presión del... O sea, si estos jueces que hicieron ese espanto se están yendo por un problema jubilatorio, entonces estamos en presencia de directamente una mafia, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que no habría que dejarlos ir. Pero porque por supuesto, no hay que aceptarle la renuncia. No hay que aceptarle la renuncia. El pedido de juicio político y el Consejo de la Magistratura que tendrá que analizar. Como ya está planteándosele al juez Ercolini, ¿no? Por esto que Pagni reveló de que canjeaban. Ponemos un precio si nos sacás la tapa que nos puede perjudicar. Pero si esto bueno, nosotros lo veníamos denunciando aquí en los últimos años, era impresionante. Cada vez que había alguna situación más o riesgosa en lo político para el poder de turno, resulta que había otro ex funcionario kirchnerista preso o perseguido o con una foto inmoral. Bueno, nosotros veníamos denunciando esto y hoy lo que está demostrado es una matriz que encima está denunciada por quienes la han vivido y la han vivido del otro lado, digamos, en este caso de Pagni, a quien, o sea, no estamos hablando de un columnista de una revista de centroizquierda, digamos, estamos hablando de uno de los principales columnistas de uno de los principales medios de comunicación escritos en Argentina, por lo menos en cuanto a difusión, y que han sido cómplices de lo que ha sucedido. Entonces, me refiero al medio, ¿no? Claramente. Digamos, yo creo que está claro, y yo creo que lo que hay que hacer ahora es profundizar las investigaciones. Digamos, Pagni tiene que ser citado. Es más, hay que agradecerle la contribución que hace a la información republicana. Porque es grave. A mí lo que me sorprende, doctor, porque, a ver, acá la verdad que es indigna todo lo que se está conociendo, pero la poca reacción institucional que hay. Porque digo, en cualquier país del mundo hubiera sido un escándalo que salga a la luz que se canjeaban entre jueces y un diario tapas y que ponían presa a una persona
para que se saque. Bueno, ahora, ayer anunció el presidente del Consejo de la Magistratura que a Ercolini lo van a investigar. Sí, pero Ercolini se debería haber autodenunciado si le quedara este pedacito de dignidad. Es un juez federal que están diciendo que tomó una decisión de encarcelamiento para en el marco de una negociación por un medio de comunicación. ¿Cómo no se va a autodenunciar? Es vergonzoso. Vergonzoso. Y el papel de la Corte. El papel de la Corte. ¿Cómo no hay una reacción? Hoy sale a hablar Hayton de Nolasco de los privilegios que le van a tocar y no habla nada de esto que también le toca a la Corte. Bueno, pero perdón, ¿de qué Corte hablamos? Hablamos de la Corte cuyo presidente es el mismo que luego de la condena en 11-1 salió a decir de que, bueno, en el discurso de inicio de la actividad judicial, hace 2 o 3 años, dijo, bueno, yo tengo que contar que teníamos la presencia de 2 tragedias, la de 11 y la tragedia de encontrar un tribunal acorde, y tuvimos que armar un tribunal. Perdón, el tribunal se armó, claro. Eso no es un sorteo. Y ese tribunal actuó con una rapidez, digamos, claro, era rapidez para no reconocer la verdad, era rapidez para tapar los negociados de Bonadío con un pedito trucho. Digamos, ¿es esa Corte Suprema? ¿Es la Corte Suprema en donde 2 de sus miembros eligieron ser nombrados por decreto o aceptaron ser nombrados por decreto? ¿De esa Corte vamos a esperar un control? Usted ayer, senador, dijo... Hay que ampliar, sumándose a otras voces políticas, hay que ampliar los números de los integrantes de la Corte porque está el problema ahí. Lo acaba de explicar muy bien Rusconi. Esta Corte ya decidió, lo dijo también Cristina en su tuit, que fue completísimo. Esta Corte ya decidió no mover absolutamente un pelo frente a situaciones gravísimas que afectan al sistema judicial en la Argentina, que por alguna razón es la institución por largo más rechazada por los ciudadanos y las ciudadanas en Argentina, porque no garantiza acceso a la justicia, porque no cumple con los parámetros básicos del debido proceso, y que porque no condenan antes de tiempo. También. Y la Corte Suprema, esto no lo digo yo, lo dice Joaquín B. González, uno de los más grandes hombres públicos que ha tenido la Argentina y que nadie puede acusarlo ni de populista ni de peronista, que la Corte Suprema de Justicia es la autoridad que se ocupa del contralor del funcionamiento, es la jefatura de la justicia. Ante un fiscal que sigue siendo fiscal federal y se negó sistemáticamente a ir a prestar declaración indagatoria, mientras un miembro de la Corte en una entrevista a un colega tuyo, Edis Unino, le decía, si yo fuese un fiscal federal y me citan la declaración indagatoria, no dudaría en ir. Pero en los hechos, en los papeles, institucionalmente, nadie levantó la voz. Seguimos teniendo un jefe de fiscales, perdón, Maxi, seguimos teniendo un jefe de fiscales que fue puesto a dedo por Macri, cuando se requieren los 2/3 del Senado. Y encima tiene la osadía de explicarle a la vicepresidenta de la Nación... Es un desafío, ¿no?, lo que hizo Casal, ¿no? Entonces, que nunca habló sobre el procesado y protegió al procesado Stornelli y ahora desafía a la autoridad del Estado. En ninguna parte del mundo un sistema judicial sostiene un disparate de la magnitud de la doctrina de Ursun, claro, y la Corte Suprema no interviene. En ninguna parte del mundo, en una causa la más trascendente desde el punto de vista mediático, por lo menos, que es la causa de Cuadernos, un defensor oficial participa en el armado de la declaración de los arrepentidos y es además defensor de los perjudicados por los supuestos arrepentidos. El mismo defensor oficial. No sucede en el mundo eso. Y si sucede, hay una Corte con la suficiente espalda institucional para salir, pero no. En vez de corregir eso, salieron a proteger a Bonadío en su peor momento de inmoralidad. Está llegando ya y la vamos a sumar a la doctora Graciana Peñafort, pero vamos en esto que hay que recordar y sobre todo en estos momentos a este informe sobre las barbaridades que estamos comentando que se ampararon en la Argentina. Pablo, veamos qué te decía hace instantes nada más el doctor Bonadío. Doctor, ¿por qué decidió la prisión preventiva de Jaime? Léalo en el SIG, ahí está la resolución. ¿Por qué después de tanto tiempo se decide que las cosas se hacen cuando se tienen que hacer? ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de
la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia. Metámoslo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. ¿Por qué después de tanto tiempo se decide... Las cosas se hacen cuando se tienen que hacer. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. La verdad me deja en helado lo que dijo Pañi. Es gravísimo. Casanelo, que hoy es implacable, lo había llamado a declarar a Báez para dentro de 2 meses. Después le adelantó la citación. Y de golpe, en un fin de semana, temió que se le escape y lo fue a tomar preso en San Fernando. ¿Por qué temió que se le escape? Porque dice que el avión en el que venía no tenía plan de vuelo. Si no tenía plan de vuelo, ¿por qué no lo buscó preso? ¿O no lo puso preso en Río Gallegos, que es de donde había salido? ¿O es que había que hacer un circo con Báez porque los jueces federales se sentían amenazados ellos mismos por la opinión pública si no tomaban alguna resolución importante con un, llamémosle así, pez gordo? La presión de la opinión pública y de la prensa. ¿Es posible una autocrítica respecto a que hubo periodismo de guerra en los últimos años del kirchnerismo? Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Clarín, el tono en el que se laburaba, en el que se estaba, era ese periodismo de guerra. Para mí eso era divertido. El periodista Lanata instaba desde la radio, le decía a los compañeros de mis hijos, les decía, ustedes los compañeros de los hijos de Freiler, le tienen que decir a los hijos, el hijo de puta de tu padre escribió esto. Estoy reproduciendo lo que dijo Lanata por radio y a los chicos de la escuela primaria y secundaria a insultar a mis hijos. Me da vergüenza que la Sala 1 de la Cámara Federal esté formada por Freiler, Ballestero y Fara, una banda de hijos de puta. Lo menos que puedo esperar es que la gente lo putee a Freiler a donde lo vea. ¿Me entendés? Que lo puteen en la verdulería, que lo puteen en un hotel de alojamiento, que lo puteen en las vacaciones, que lo puteen, por lo menos que les pase eso. Que los compañeros de colegio de Fara o de Ballestero, acuérdense chicos en el colegio, Freiler, Ballestero y Fara. Los hijos de los compañeros de colegio le digan, che, tu papá hizo eso. A ellos les parece terrible eso, pero bueno, que pase. Es tremendo. En lo personal, uno va por la calle creyendo que las personas se hacen y que lo están mirando y los están juzgando. Me he tenido que mudar porque de trabajo ya no podía pagar el alquiler que estaba pagando. Mi padre enfermó y falleció a los pocos meses. Lo que ha sucedido en mi vida